Porque lo que yo pueda usar de las fuerzas de una situación depende de lo que yo use de las fuerzas que en mí están. Ahí empieza el trabajo interior, ahí empieza el camino iniciático. Si yo no puedo usar en mí esa fuerza, cuando la quiero usar afuera, la está usando en mí mi yo, mi ego. Es como si yo quisiera mover un auto empujándolo y adentro hay alguien que está decidiendo, adentro del auto, para dónde va a ir, para la derecha o para la izquierda. Dentro nuestro psiquismo hace fuerza para determinados lados. El entrenamiento para usar afuera las fuerzas tiene que ser en el escenario interior. Cuando yo quería, por ejemplo, con un chamán o con un hombre de Egipto, de sabiduría, traductor mediante, hablar de esto, y yo tenía que usar la palabra esfuerzo, en todas pasaba lo mismo, no la conocen. Eso que acá ponemos, pero como lo máximo, esfuérzate, buena voluntad, fuerza de voluntad, mucho sacrificio, años. Ni entienden de qué les habla. Cuando yo después, ya primitivamente, así como para que me entiendan, ponía unas caras horribles como diciendo, eso es lo que ustedes hacen, es lo que aquí nos parece lo máximo. No solo que no funciona, como lo vemos, sino que además las culturas con tradición iniciática son las que ni siquiera pasaron por ahí. Así como es conocido que en Tíbet no se conoce la palabra aburrimiento en su idioma y los chicos nunca se aburren. Bueno, la palabra esfuerzo, sacrificio, esas palabras que aquí creemos que son mérito, directamente no existen en las culturas que han logrado los esplendores que nosotros no podemos lograr, por ese mismo motivo. De hecho, creo porque lo busqué en un vídeo de estos antiguos que hice yo, que sacrificio quiere decir hacer sagradas las cosas, además. Claro, sacro oficio. O sea, que le han agarrado y le han dado la vuelta. Es terrible, todo, ¿no? así lo ubicó la iglesia. Sacro oficio, o sea, un sacrificio es algo que se supone que es sacro, que es sagrado. Y hay que recordar que también es la raíz de sarcófago, o sea, te manda a la muerte, punto, ¿no? Te manda a la muerte, no es broma. Por eso digo, yo de entrada creo que estos minutitos antes de, digamos, explotar el tema, de abrir el tema, son necesarios para que hagamos las cosas bien. Si alguien quiere coquetear con esto, bueno, que entienda que está aprendiendo golpes marciales, que son muy peligrosos, que pueden causar mucho daño a sí mismo y a los demás, pero que entonces se entrene en una lógica y en una filosofía marcial, que en este caso es la iniciación. Una filosofía y una lógica, un paradigma nuevo, que es para el cual finalmente estamos encarnados en esta era. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda usar de las fuerzas de una situación depende de lo que yo use de las fuerzas que en mí están. Ahí empieza el trabajo interior, ahí empieza el camino iniciático. Esto es fundamental. Mi psiquismo está todo el tiempo, mientras yo duermo, mientras yo creo que estoy despierto y mientras logro despertar un rato, siempre está haciendo una fuerza hacia un lugar, siempre el mismo. Tiene cada psiquismo 4 lugares como máximo, 4 adondes se llaman, 4 lugares a dónde va. Esto en psicoanálisis se estudia, esto se estudia por igual en cualquier disciplina que quiera estudiar lo que podríamos llamar la mente humana. Bueno, si yo no puedo usar en mí esa fuerza, cuando la quiero usar afuera, la está usando en mí mi yo, mi ego. Entonces lo que se obtiene es un caos, porque no entiende por qué al final ocurrieron las cosas que ocurrieron. Pensémoslo así. Es como si yo quisiera mover un auto empujándolo y adentro hay alguien que está decidiendo, adentro del auto, para dónde va a ir, para la derecha o para la izquierda. Dentro nuestro psiquismo hace fuerza para determinados lados. El entrenamiento para usar afuera las fuerzas tiene que ser en el escenario interior. Ahí es donde todo adquiere su perfecta dimensión de viaje interior, de camino iniciático y de ningún modo de reducírselo a técnicas, aunque la parte técnica está como ahora la vamos a ver. Pero yo puedo ver la técnica de Bruce Lee en artes marciales, pero si la quiero hacer sin entrenarme, me desgarro, me rompo y nada más, es todo lo que logro. Bueno, de por sí viene bien recordar de entrada, estábamos por decir antes, cómo se lo nombra en diferentes culturas, a esta potestad maravillosa, que es aprender a usar las fuerzas de toda situación, lo cual significa de entrada tener un interés muy marcado en desocultar cuáles son las fuerzas que hay en cada situación. Porque esto te obliga a ver desde otros ojos, no desde los ojos cotidianos. Tú recién mencionabas con precisión, bueno, por ejemplo, las leyes físicas. Yo podría decir, también, también el mundo físico responde a esto. La física lo estudia ahí y le pone el nombre que todos conocemos, inercia. Ese es el nombre de esto en física.
Pero la inercia no ocurre solamente en cuestiones físicas. Nuestra mente tiene una inercia, nuestros afectos tienen una inercia, nuestras convicciones tienen una inercia, que esa es la que hay que aprender a usar. Por eso es fundamental entender que, por ejemplo, antes hablábamos de África. En África, este nombre, el de esta técnica en África, directamente remite a su deidad más elevada, Olodumare. Dumare sería esto, dicho en Ifá, no acción, dicho en Ifá. Pero fíjate que para nombrar esta técnica tienes que nombrar lo divino. Dumare significa llega a todos lados sin moverse. Ahí tenemos no acción, con una eficacia total. Pero Olodumare, Olu significa implicación. Y Olodumare, implicación en la ética. Ya el nombre no te deja mucha oportunidad de moverte de un camino, no puedes reducirlo a la técnica. Después viene el Dumare, o sea, primero implicación, Olodu, implicación en la ética, y entonces llegarás a todos lados sin moverte. Ahí tenemos claramente. Si yo tengo que decir en África, en Ifá, en Babalawo, en las que al final de cuentas son el origen de todo esoterismo, yo tengo que decir esta palabra, tengo que seguir el camino de Olodumare. Ahora, inclusive yo lo he visto con los africanistas, tú le dices el camino de Olodumare y no entienden que remite a también un camino de no acción. Es secreto hasta para ellos. Lo mismo pasa con el Tao. En taoísmo, esto que hoy vamos a hablar, también tiene su nombre. Se llama Wu Wei. Pero Wu, que se traduce habitualmente como Wu Wei, no acción, Wu no significa no solamente. Es cierto que significa no. Pero cuando el maestro en taoísmo dice Wu y grita, no te está diciendo no, te está diciendo vacíate. Y también te está diciendo intégrate. O sea, se lo puede traducir como no acción, también acción total, integrada. Y también acción vacía. Lo que no es lo mismo que vacío de acción, que sería no actuar. Gandhi fue un maestro que lo aprendió. Esto era un maestro de... Ahora vamos a ver en India cómo se llamaba. Y él lo aprendió. Y uno no puede decir que Gandhi no hacía algo. Sin embargo, lo que hacía era no acción. Acción total, yo es la mejor manera que lo nombraría. Acción total te pone en una posibilidad de entender que actuar hay que actuar, pero actuar con referentes completamente diferentes, que es el uso de las fuerzas que hay, lo cual no significa no actuar. Yo en artes marciales no es que me quedo sentado y gané el combate, pero lo que voy es usar la acción de la fuerza que trata de aplicarse sobre mí en la situación. Ahí yo puedo usar esa misma fuerza para que quien viene a golpearme termine golpeado contra la pared. Ahora, yo algo tengo que hacer. Mi acción se complementa, se une, se integra con la de él, por eso es acción total. Y mi acción, a su vez, no persigue algo que no es leer lo que ocurre en el momento y usarlo. Por eso yo estoy vacío de acción. Son todas las significaciones de Wu Wei.